Salud para todos ustedes, hermanos, hermanas. Ya llegamos a este miércoles 24. El tiempo avanza en nuestra vida. Vamos a compartir la palabra de Dios, Jesús el Sembrador. Y pedimos al Señor que siembre en nosotros la fe. Jesús siembre en nosotros alegría. Siembre en nosotros semillas de misericordia, de amor, de salvación. Siembre en ti y en mí santidad. Siempre la verdad, el regocijo de ser buenos amigos, de ser buenos hermanos, de vivir orando, de vivir sirviendo, de vivir dándonos, como decía San Francisco de Asís, dando es que recibimos. Que el Señor nos acompañe y yo bendigo al Señor porque hoy nos da esta oportunidad de estar con Él. Gracias por optar, por escuchar esta palabra, por seguir este mensaje, por acercarte al Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo renueva nuestras vidas, el corazón. Compartimos la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó. El gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía, instruyéndoles: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se quemó. Por falta de raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. La cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que le rodeaban y los 12 le preguntaron el sentido de esta parábola. Jesús les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio de Dios. En cambio a los demás, a los de fuera, se les presenta en parábolas, para que mirando no vean, oyendo no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entienden el sentido de esta parábola? ¿Cómo van a conocer entonces las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se la arrebata aquello que se ha sembrado en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la reciben con alegría, pero no tienen raíz y como son inconstantes, sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30, del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por la proclamación del Santo Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Pero hermanos, a Jesús comienza a enseñar, a hablar en parábolas, a instruir. Qué hermoso. Jesús habla de se siembra una semilla. A mí siempre me ha interpelado porque Dios quiere sembrar la fe. Dios quiere sembrar su bondad en nuestras almas. Jesús quiere sembrar siempre en nosotros la capacidad para elegir, la libertad para elegir. Y hay momentos que nos comportamos como terreno pedregoso, como terreno que está al borde del camino, como terreno lleno de abrojos y de buen terreno. El padre Ricardo Bulnes
en el arte de combinar el sí con el no, llegaba a decir que hay personas que son muy enrolladas y que el enrollado está cerca de ti y de mí, que a veces nos enrollamos la vida, pues en la vida espiritual a veces nos enrollamos también. Comenzamos a ver que Dios existe porque me ayuda, y si no me ayuda no existe. Comenzamos a ver las cosas de un sentido humano. Hay que ver las cosas en sentido divino, en el sentido de la fe, y ver que Dios nos deja libre para responder al llamado, pero Él siempre siembra buena semilla. El obstáculo para que esa semilla dé fruto lo ponemos nosotros. Por eso Él nos enseña a considerar la libertad que nosotros tenemos de aceptar la palabra de Dios o de rechazarla. Ojalá que nadie rechace la palabra de Dios, porque es rechazar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que escuchemos la palabra, que la pongamos en práctica. Lo decíamos en la reflexión del día de ayer. Poner en práctica. Jesús nos recuerda a nosotros que hay varias maneras de recibir la palabra de Dios, la buena noticia del Evangelio de Cristo. Una sin mayor compromiso, al borde del camino. Cristianos sin compromiso, cristianos que van y vienen, están un tiempo con Dios, otro tiempo, que oran hoy y mañana no oran, que van a la iglesia hoy, que se confiesa de vez en cuando. Qué dolor cuando tenemos cristianos que duran 3, 4 años, 5 años o más sin confesarse. Hermano, vuelva a Dios. Mire, irremediablemente el que se vaya por placeres, por lujo, por trabajo, por diversiones, por ocupaciones, por cualquier cosa, siempre tiene que devolver a Dios, porque solo Dios hace al hombre feliz, porque solo Dios colma el deseo del corazón. Él llena los vacíos. El mundo nos vacía, los bienes, el dinero, los vicios nos vacía. Dios llena el corazón. La buena noticia es que nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios nos quiere hacer dar buenos frutos, y damos buenos frutos cuando disponemos, cuando escuchamos, cuando caminamos al encuentro del Señor. Fíjense la segunda manera de recibir la palabra de Dios. Dice, es con superficialidad. Quiero y no quiero. A veces sí, a veces no. Cuidado con esa superficialidad. Tenemos que ahondar en la palabra, vivir más cerca de esa palabra, hacer que la palabra tenga vida en nosotros. Y esto es necesario. El Señor nos habla a todos nosotros de acercarnos a Él con mayor atención, superar la mezquindad, los criterios del mundo, darnos cuenta cuánto daño hace que nosotros nos cerremos a que Dios nos haga buen terreno, tierra donde Él pueda sembrar, y pueda fructificar. Estamos llamados, hermanos, a fructificar, a tener amor por la salvación de nuestras almas, la salvación de los demás, a fructificar en la buena comunión, en la enseñanza de la palabra, en el ir, en salir, como dice el Papa Francisco, salir de nuestras comodidades para llegar al hermano, procurar el reino de Dios. El Señor nos está preguntando cómo estamos recibiendo la palabra, cómo estamos amando, cómo estamos viviendo nuestra fe. Ojalá que la vivamos con mayor entrega, con mayor amor. Qué bonito que esta palabra hoy nos recuerde tener buenas raíces, echar raíces espirituales, buenas bases espirituales, buena doctrina. Leamos el catecismo de la iglesia, leamos, escuchemos la palabra de Dios, de nuestro Papa, escuchemos la palabra del sacerdote que nos instruye, que desenvolvemos ese catecismo en nuestra iglesia, para que nosotros sepamos ese misterio de la fe y recordemos y oigamos, escuchemos la voz de Dios, digamos este camino bonito de perseverar. Que el Señor nos guarde y nos ayude a hacer buena semilla, que esa semilla del reino dé fruto en nosotros. Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.